Durante siglos, 8 de cada 10 niños morían antes de cumplir 4 años. La alta mortalidad infantil se veía como natural. Tal vez por este hecho y por la terrible incidencia del tétanos neonatal, la viruela y el sarampión, o de enfermedades infecciosas, pulmonares y gastroenterológicas, las enfermedades cardíacas en los niños pasaron desapercibidas para los médicos. La cardiología comienza a ser una especialidad en el sentido moderno del término a partir de los primeros años del siglo XIX, cuando Jean-Nicolas Corvisart, médico de Napoleón, publica un libro que se llama precisamente Enfermedades del corazón y de los grandes vasos. Allí Corvisart empieza a plantear todo el tipo de enfermedades que se encuentran, empieza a analizar lo que se hallazgos de autopsia con la correlación clínica y da una gran cantidad de datos clínicos y de detalles para el diagnóstico de enfermedades. Pero es interesante que muy pronto él habla de los niños azules, la primera gran cardiopatía congénita que se va a caracterizar después, ya en 1888, pero Corvisart especifica, hay algunos niños que tienen un problema, les cuesta trabajo respirar, se van poniendo de color azul en su tez y mueren muy rápido. A la autopsia encontramos un agujero en el atrio ventricular. Como decía, en 1888, Fallot describe esa enfermedad que ahora lleva su nombre, tetralogía y trilogía de Fallot, dependiendo si son 3 las lesiones o si son 4, que es la lesión del atrio ventricular, estenosis de la arteria pulmonar y algunas veces persistencia del conducto arterioso que hace que los niños estén mejor. Entonces es curioso, se necesitaron 85 años prácticamente para que de la primera descripción clínica precisa llegáramos a la caracterización de la enfermedad que con otra visión ha persistido hasta la actualidad y abre todas las posibilidades, primero, del estudio de las cardiopatías congénitas en los niños. Y segundo, empezar a pensar qué se puede hacer para aliviarlas o inclusive años después para curarlas quirúrgicamente. En 1894, tras estudiar medicina y graduarse, y haber realizado una estancia de medicina interna y patología en Viena, Austria, a la doctora Maude Abbott le encomendaron reorganizar el Museo de Medicina de la Universidad de McGill. Ahí la doctora Abbott desarrolló un gran conocimiento sobre las enfermedades del corazón al estudiar cuidadosa y pacientemente la numerosa colección de corazones de niños que habían fallecido debido a raras malformaciones cardíacas. El Museo de la Universidad de McGill era realmente nada más un muestrario de curiosidades y de cosas horrorosas y no tenía ningún sentido didáctico o pedagógico. Entonces la doctora se encarga de reorganizar y de agrandar la colección y darle un sentido. Entonces, ella a partir del estudio de los corazones malformados que se encuentran ahí, hace la primera clasificación sistemática de corazones con enfermedades congénitas y esto, bueno, desembocará que con poco tiempo ella sea la experta mundial en enfermedades congénitas. Y posteriormente esto dará como fruto la publicación en 1936 del Atlas de las Enfermedades Cardíacas Congénitas. La cardiología pediátrica nace en 1936 cuando la doctora Abbott publicó el Atlas de las Enfermedades Cardíacas Congénitas. En esta obra, Abbott distingue 20 anomalías del corazón y describe las características anatómicas de las enfermedades y cuáles son las causas del malfuncionamiento de los corazones enfermos. Un primer paso necesario para poder pensar en cómo curarlos. En 1927, Helen Taussig se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Se especializó en cardiología y pediatría, y en 1930 fue nombrada directora de la recién inaugurada clínica para atender a los niños con enfermedades del corazón. Durante siglos, la enfermedad de los niños azules fue una sentencia de muerte prematura para los niños que la padecían. En ese tiempo, no había tratamientos eficaces para los niños con padecimientos cardíacos y pocos eran los que sobrevivían hasta la adolescencia.
Taussig estudió minuciosamente las diversas malformaciones y se apoyó en la fluoroscopía, una novedosa herramienta que permitía tener una imagen dinámica del corazón para mejorar el diagnóstico. Taussig y Abbott intercambiaron información que le permitió a Helen entender qué estaba funcionando mal en el corazón de los niños y pensar en posibles soluciones. En 1941, le planteó al nuevo jefe de cirugía del mismo hospital de Johns Hopkins, el Dr. Alfred Blalock, la arriesgada idea de llevar mayor flujo sanguíneo a los pulmones de los niños azules. En 1944, Blalock y su asistente, Vivian Thomas, realizaron con éxito la primera operación de corrección de la enfermedad de los niños azules en una pequeña bebé de apenas 15 meses. La operación consistió en llevar sangre de la aorta a la arteria pulmonar poco después de su salida del corazón y, claro, de su estenosis. Esta operación mostró al mundo que era posible un tratamiento quirúrgico para malformaciones cardíacas congénitas y otras operaciones lograrían atajar otros males del corazón en los años por venir. La cardiología pediátrica había dado un salto enorme en su camino para convertirse en una especialidad médica sumamente productiva. Y la cirugía cardíaca pediátrica rápidamente mostraría que había mucho por hacer en esta área. Los primeros problemas cardíacos evidentes en los niños fueron los consecutivos a malformaciones congénitas, entre las cuales las primeras en ser diagnosticadas fueron la tetralogía y trilogía de Fallot y la persistencia del conducto arterioso. La otra condición epidemiológicamente significativa fueron las lesiones valvulares, en primer término, estenosis e insuficiencia de la válvula mitral, consecutivas a la fiebre reumática. El diagnóstico preciso de malformaciones congénitas del corazón y su diagnóstico clínico y radiológico condujeron a la configuración de la cardiología pediátrica y al desarrollo de tratamientos quirúrgicos. Y así para 1946 Clemente Robles lo empieza a hacer. Paralelo con esto tenemos la otra. Si el conducto arterioso existe, pero causa patología, es decir, un soplo, hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que hacemos? Cerrarlo. Entonces, entre 44 y 47, hace 20 y tantos casos de cierre de conducto arterioso sin una sola defunción, todos exitosos. Y estamos hablando entonces, los orígenes de la cirugía cardíaca, no a corazón abierto, esto es por los grandes vasos por fuera del corazón, para corregir problemas del corazón. El siguiente paso que hace él, 1952, es fiebre reumática, la otra gran enfermedad que aparece y que ya se sabe en ese momento es causada después de la presencia de un estreptococo beta hemolítico, que como secuelas da estenosis en las válvulas cardíacas, la mitral principalmente. Entonces, esto también se empieza a trabajar y Robles empieza a trabajar cómo hacer comisurotomías. Si se estenosa la válvula mitral, se cierra. Es una válvula, tiene dos valvas, se pueden soldar. Entonces hay que abrirla. ¿Qué es lo que se hace? Se abre en la aurícula izquierda, se le pone primero una sutura alrededor, se abre, se mete un dedo y se cierra la sutura sobre el dedo y el dedo rompe la válvula. Se llama comisurotomía mitral. Posteriormente, un cirujano italiano, Dogliotti, inventa un anillito que se ponía en el dedo y que tenía una pequeña cuchilla. Se mete el dedo con una cuchilla, se rompe la mitral. Se saca el dedo con mucho cuidado para no romper lo que no se tiene y al salir el dedo se cierra como bolsa para que no sangre. Cirugías antes de que existiera circulación extracorpórea y todas las cosas que vienen después. En
México, apenas un año después de la exitosa operación de Blaylock y Thomas, el doctor Clemente Robles, consultor de cirugía general en el recién fundado Instituto Nacional de Cardiología, realizó las primeras correcciones quirúrgicas en malformaciones cardíacas congénitas. Entre 1945 y 1947 había operado 25 pacientes con persistencia del conducto arterioso, casi todos ellos niños. En 1948 operó por primera vez a un niño con la enfermedad de los niños azules con el procedimiento de Blaylock. Cuando se detectó clínicamente que la sintomatología de la insuficiencia cardíaca se refería a las alteraciones en el bombeo de la sangre, la dificultad de su paso hacia los orificios de salida de la víscera cardíaca o en los grandes vasos, en el reflujo de sangre debido a la alteración de estos, se hizo indispensable conocer cuáles eran las condiciones hemodinámicas en las diferentes patologías cardíacas. La radiología permitió detectar cambios en el músculo y las cavidades cardíacas, como hipertrofia o dilatación. La introducción de catéteres a sus cavidades y a los grandes vasos permitió inyectar en ellos material de contraste y visualizar directamente lo que sucedía con el flujo sanguíneo, así como tomar selectivamente su presión. En 1949, Víctor Rubio Álvarez logró por primera vez pasar un catéter a través de un conducto arterioso persistente. Él y Rodolfo Limón también fueron pioneros en demostrar que en casos de estenosis de la válvula pulmonar se mantenía hipertensión en el ventrículo derecho y presión baja en la arteria pulmonar, encontrándose dilatación de esta. También a ello se deben las primeras angioplastías valvulares realizadas a través del catéter introducido hasta llegar a ellas. Los primeros procedimientos para corregir una cardiopatía congénita fue la introducción de un balón para destapar, para abrir una arteria estrecha, para dilatar la válvula pulmonar, que es una cardiopatía congénita relativamente frecuente que se llama estenosis valvular pulmonar, y con esto se empezó el tratamiento de las cardiopatías congénitas, y esto ha evolucionado de una manera muy marcada, dilatando otros sitios con obstrucción o bien abriendo una orificio en la aurícula para que el tabique que la separa pueda desahogar al corazón cuando está sobrecargado de presión el lado derecho. Y ahora se utilizan dispositivos que se introducen en donde existen comunicaciones anormales para cerrar el tabique interauricular, el tabique interventricular, para cerrar una persistencia de conducto arterioso. Entonces, todas esas malformaciones se pueden cerrar con estos dispositivos. Jorge Soberón Acevedo y Sergio Novelo von Glümer integraron los datos clínicos que permitieron precisar las diferentes lesiones paralelamente a la realización de cateterismos y angiocardiografías. La conjunción de métodos de estudio, procedimientos innovadores y un saber clínico de gran finura llevó a que se precisaran los detalles clínicos propios de la persistencia del conducto arterioso, de la comunicación interauricular y muy especialmente de la existencia de una modalidad atípica de conducto arterial. En esta condición existía cianosis temprana debido a un cortocircuito en el que se invertía la dirección del flujo sanguíneo, provocando una severa hipertensión pulmonar. Esta primicia mundial fue publicada por Limón y Rubio en 1950. 2 años más tarde, se reunieron 40 casos. Al grupo se sumaron Ignacio Chávez y Enrique Cabrera, quienes complementaron los datos con estudios electrocardiográficos. Poco tiempo después, Rubio, ahora apoyado por Jorge Sony, lograron ocluir momentáneamente el conducto atípico a fin de reproducir lo que sucedería después de que se llevara a cabo el tratamiento quirúrgico. Este procedimiento permitió definir quiénes serían los pacientes beneficiados por la intervención y quiénes no mejorarían. También se pudieron diferenciar los casos en los que el problema era hemodinámico de aquellos en los que existía una resistencia de las paredes vasculares, que denominaron resistencia vascular fija. En 1977 se fundó un servicio de cardiopediatría bajo la jefatura de Fosse Atier, quien permanecería en dicho cargo hasta 1989. La cardiología pediátrica es cada día más compleja y ofrece mayores posibilidades diagnósticas y terapéuticas. El servicio correspondiente del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, es una muestra de lo mucho que se puede lograr. Esta institución ha tenido un desarrollo
impresionante que me ha tocado vivir. En realidad, cada vez se va dirigiendo más la atención a niños cada vez más pequeños. Antes era excepcional, ahora prácticamente el 10-15% son niños recién nacidos los que se atienden, y casi siempre esos niños son graves y se tienen que atender de una manera rápida y con alto nivel de calidad, ¿no? Ese cambio nos muestra la transformación de la atención de la cardiopatía congénita, que antes nada más se operaban a los niños que sobrevivían, llegaban ya eran niños grandes. Ahora hay en el campo quirúrgico, pero en el campo intervencionista también es muy importante los avances. El paso obligado en el mismo instituto fue el inicio de un estudio sistemático del desarrollo embriológico del corazón y de las condiciones determinantes de las malformaciones congénitas y sus características. El iniciador de los trabajos en este campo fue Jorge Espino Vela, quien hizo aportaciones en los 25 años siguientes. A partir de 1950, Victoria de la Cruz, también en el Instituto Nacional de Cardiología, inicia estudios pioneros acerca del desarrollo embriológico del corazón y de los orígenes de las malformaciones congénitas de este órgano. A ella, junto con Pío da Rocha, se debe la explicación de la embriogénesis de cardiopatías troncales, como la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco común. Ya en 1970, De la Cruz, Muñoz, Castellanos y Nadal Girard publicaron conclusiones en relación con teratogénesis experimental, correlacionando los complejos mecanismos morfogenéticos en las fases del desarrollo embrionario. También en 1968, con Espino Vela, De la Cruz y Muñoz, propusieron por primera vez una teoría explicativa embriológica de las discordancias atrioventriculares. En 1978, Fausse-Attier, figura relevante de la cardiología pediátrica, publicó el estudio, ya recurriendo a la medicina nuclear, para el diagnóstico preciso de los diferentes tipos de inversiones ventriculares. En 1980, con Sony, Obseyevitz y Muñoz Castellanos, establecieron una nueva nomenclatura de las malformaciones congénitas del corazón, al definir los pasos para el diagnóstico específico y la tipificación de conexiones atrioventriculares discordantes. Para 1986, fue tratado quirúrgicamente con éxito el primer caso de transposición completa de las grandes arterias con ausencia congénita de la válvula pulmonar. El libro de Fausse-Attier, Cardiopatías congénitas, publicado en 1984, es un referente ya clásico sobre el tema. Fue él quien también insistió en el campo de la presencia de cardiopatías congénitas que no fueron advertidas y o tratadas en la niñez, que provocan serios problemas en el adulto. La conjunción de los más modernos avances en hemodinamia y la práctica de arteriografías selectivas marcan el sello de los trabajos llevados a cabo por más de 3 décadas por Antonio Martínez Ríos, actual director general del instituto. Nosotros tenemos angioplastia primaria, que eso significa abrir la arteria coronaria en las primeras horas del infarto. Eso lo tenemos desde que empecé de jefe de servicio de cateterismo hace un poco más de 30 años. El doctor Chávez, cuando llegó de director, me dice, de jefe, quédate de jefe de esa área, pero tienes que traer los máximos elementos. Y así modificamos todas las salas de cateterismo. Aquí hay 5 salas de cateterismo y una de electrofisiología, que es muy fuerte para las ablaciones de la fibrilación auricular, que es el trastorno del ritmo más frecuente, la arritmia por fibrilación auricular. Y eso aquí es la catedral de eso.
A inicios de los años 50, las secuelas cardíacas de la fiebre reumática constituían un serio problema de salud pública. En 1957 se inició una intensa campaña de prevención en el Instituto Nacional de Cardiología a instancias de Ignacio Chávez y con la participación de Salvador Aceves, Javier Robles Gil y Felipe Mendoza. También se llevaron a cabo acciones de detección temprana y de tratamientos antiestreptocóxicos que permitieron controlar los casos en su etapa aguda inicial y evitar las complicaciones. Los resultados fueron excelentes, por lo que se inició una campaña nacional cuyos resultados no tardaron en hacerse sentir. Con el advenimiento de la penicilina, se pudo tratar directamente la infección eliminando el agente causal, lo que constituyó un tratamiento preventivo de las secuelas cardíacas. Cuando se fundó el Hospital Infantil de México en 1943, no contaba con un servicio de cardiología. Los médicos de base del hospital, en particular el doctor Antonio Prado Bertis, pedían las interconsultas al doctor Ignacio Chávez y después a Samuel Berber. Ahí se lleva a cabo por primera vez en 1945 un cateterismo cardíaco, inyectando el medio de contraste opaco a través de una de las venas del pliegue del codo a un niño con síndrome de Down, que presentaba una cardiopatía congénita que no se había podido precisar por otros medios. El estudio fue un éxito, visualizándose las 4 cavidades y las anomalías existentes, y se continuaron realizando angiocardiogramas. En 1964, estas técnicas formarían parte del libro Clínica de Radiología Pediátrica del Dr. Eugenio Toussaint. Para 1959, los doctores Alfredo Vizcaíno y Juan Luis González Serna sistematizan los criterios clínicos para indicar el abordaje quirúrgico y las intervenciones en anomalías extracardíacas, tales como el cierre del conducto arterioso persistente, el tratamiento de la coartación de la aorta y de anillos vasculares que producen compresión de algún órgano mediastinal. Para 1961, finalmente establecen un servicio de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica, con un gabinete de hemodinamia y un laboratorio de cirugía experimental, que no tardó en alcanzar reconocimiento internacional. Para 1962, ya se había logrado realizar la corrección de una comunicación interauricular. En 1963, 2 de los 16 capítulos del libro homenaje ofrecido al Dr. Federico Gómez, con motivo de su retiro, fueron dedicados al análisis clínico y al tratamiento quirúrgico de la coartación de la aorta. El equipo de trabajo estaba encabezado por Carlos Pérez Treviño para la parte clínica y Juan Luis González Serna para la quirúrgica. Hay cardiopatías congénitas en las cuales entre más pronto se interviene mejor, sobre todo aquellas que sobrecargan al ventrículo derecho y que se tiene que corregir, por ejemplo, una transposición de grandes vasos en donde el ventrículo derecho, en vez de comunicarse con la arteria pulmonar, lo hace con la aorta y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Entonces hay una cirugía en donde se desconecta la arteria pulmonar y se pone en la aorta, y la aorta se conecta en la pulmonar, se desconectan las arterias coronarias y se ponen en el tronco de pulmonar. Y este procedimiento conviene hacerlo en las primeras semanas, unos cuantos meses de vida, para que tenga un mejor resultado. Esto fue el inicio al tratamiento de otras muchas condiciones patológicas, como las comunicaciones interventriculares, la estenosis aórtica y pulmonar, la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidea y la atresia pulmonar, la transposición de los grandes vasos, las secuelas de fiebre reumática y muy especialmente las valvulopatías mitrales. Buena parte de ellas fueron realizadas con circulación extracorpórea. Actualmente el Servicio de Cardiología Pediátrica es un buen ejemplo de funcionamiento y logros. El Instituto Nacional de Pediatría cuenta también desde los años 70 con atención de problemas cardíacos de los niños y no tardó en organizarse un servicio de cardiología pediátrica. Héctor Pérez Redondo inicia en 1954 la cirugía cardíaca en el Sanatorio número 1 del IMSS y posteriormente la lleva al Hospital La Raza del IMSS en 1956. Se hacían operaciones a corazón cerrado, comisurotomías mitrales, cerclajes para la insuficiencia mitral, cierre de conductos arteriosos y resección en casos de coartación de la aorta. El Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional contó desde sus inicios en 1963 con un área de cardiología pediátrica.
Allí destacaron en el terreno quirúrgico Javier Palacios Macedo y Ruperto Pérez Muñoz. Los otros hospitales del IMSS que contaron desde temprano con servicios de cardiología pediátrica son el Centro Médico de Occidente, el Hospital de Especialidades de Oblatos, Guadalajara, los hospitales de especialidades del Centro Médico del Noreste en Monterrey, el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Puebla, el Hospital de Especialidades del Centro Médico de León, Guanajuato, y el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Yucatán, en Mérida. En el ISSSTE funcionan los servicios de cardiología del Centro Médico 20 de Noviembre y los de Monterrey y Guadalajara. Otros servicios de alta calidad son los existentes en el Hospital Central Militar y en los hospitales de Pemex. La cardiología pediátrica es una subespecialidad actualmente bien establecida, cuyo curso universitario está avalado por la UNAM. Si bien no en todos los hospitales de tercer nivel se cuentan con los servicios de cardiología pediátrica, en todos ellos existen cardiólogos pediatras. Los problemas a atender han cambiado. La fiebre reumática y sus secuelas son cada vez menos frecuentes, y muchos de los pacientes que los padecen han dejado ya la niñez de tiempo atrás. Las cardiopatías congénitas siguen siendo la preocupación más constante, aunque se cuenta con medios cada vez más seguros para afinar los diagnósticos y llevar a cabo intervenciones más efectivas y con menor intervencionismo. Tenemos un programa con el Instituto de Perinatología, que allá con ECO les hacen el diagnóstico durante la vida intrauterina, fetal, le hace el diagnóstico de cardiopatías graves, ¿sí? Y mandan a la madre todavía con el niño, con el producto adentro del útero, y aquí los ginecólogos obstetras de perinatología hacen la cesárea, inmediatamente el niño se mete al quirófano para arreglar, recién nacido, arreglar lo que ya tenía diagnosticado. Es un grupo muy fuerte el de cirugía de niños aquí.